Este fue un ejemplo en donde claramente identificamos los actores que intervienen, ¿sí? Las áreas que intervienen, ¿está? Y cómo las distintas actividades se van llevando adelante, ¿sí? Luego tenemos ejemplos más sencillos, más rudimentarios, podríamos decir, a partir de los cuales simplemente lo que hacemos es mostrar cómo consecutivamente o sucesivamente se van produciendo distintas actividades. En este caso, por ejemplo, el de también una venta, pero en el rubro, por ejemplo, de gastronomía, ¿sí? Viene, el inicio se da con el cliente que entra al restaurante y pide una mesa, hay alguien que lo recibe, ¿sí? Lo lleva al cliente a la mesa, por ejemplo, el cliente se sienta, analiza el menú, hace el pedido, hay una persona que le toma el pedido, ¿sí? Que lo registra. Luego esa persona se lo pasa a alguien, que es el cocinero, el jefe de cocina, o quien corresponda para la producción del bien, en este caso del alimento. Luego le entrega nuevamente a la persona que realizó el pedido, ¿sí? Se lo lleva al cliente, este cliente consume este producto. Luego, una vez que terminó de consumir el producto, pide la cuenta, ¿sí? Pide que le acerquen el valor de lo que ha consumido. Esta persona paga, abona o primero se le entrega la factura y luego se acerca a pagar la cuenta y ahí se termina todo, ¿sí? Esta representación es la más sencilla, la más, como les decía hoy, la más rudimentaria, pero no me está mostrando acerca de las distintas actividades que también intervienen en cada uno de los pasos que se van dando y qué tipo de errores o inconsistencias se pueden producir a partir de esto, ¿sí? Asimismo también, aunque están mencionados los puestos de trabajo que van interviniendo, ¿sí? No hay una visualización acerca de cómo se van vinculando esas distintas actividades. Están tomando como ejemplo el caso anterior a partir de las acciones que se van llevando adelante, ¿sí? Por lo tanto, este modo de diseño no es el más adecuado para presentarlo como un flujograma, sino más bien para hacer un análisis de la consecución de actividades que se van dando, ¿sí? Este es un caso, aunque parecido, ya me muestra, al menos de manera simbólica, dónde tengo acciones, dónde tengo operaciones, dónde tengo producción, dónde tengo algún tipo de control, si es que es control, dónde tengo algún tipo de decisión, si es que hay alguna decisión, por ejemplo. Pero, por otro lado, tampoco me está mostrando quiénes son los actores que van interviniendo en cada una de estas tareas que estamos aquí mencionando, ¿sí? El proceso este es de producción, claramente, ¿sí? En donde dice preparar café, bueno, evidentemente es un proceso de producción de café para consumo final, de vuelta, en donde se tienen que reunir los ingredientes necesarios para producir ese café, se tienen que recolectar, ¿sí? Y se tiene que observar la consistencia de todos esos ingredientes. Si hay consistencia, se continúa con el proceso. Si no hay consistencia, se vuelven a recolectar los ingredientes. Supongamos que los granos de café no hayan sido suficientemente molidos o no tengan el aroma que corresponde para el tipo de café que se está elaborando, ¿sí? Incluso puede ser algún café de estos denominados saborizados, en donde se incorporan algún tipo de bebida adicional, por ejemplo, y ahí eso forma parte de un insumo o de un ingrediente, como aquí se menciona, ¿sí? Bueno, si está todo ok, no hay ningún problema, avanzamos, revolvemos los ingredientes, los combinamos, mezclamos, se confecciona el café, el tipo de café que corresponda, ¿sí? Si el café está listo, bueno, continuamos adelante. Si hubo algún problema en la elaboración, volvemos otra vez
o tenemos que volver al principio a recolectar los ingredientes, descartar lo que elaboramos, por ejemplo, ¿sí? Eso aquí, esto que estoy diciendo no se encuentra reflejado en el flujograma, pero lo tenemos que tener presente, ¿sí? En el caso de que esto no esté mostrando el flujograma. Si esto está listo, entonces servimos en este caso en los vasos o en donde corresponda, y luego producimos la venta del café. ¿Les resulta conocido este proceso? ¿Lo han visto en algún lado? Sí, uno mismo lo puede hacer. Uno mismo lo puede hacer. Ustedes andan por el centro, pasan por alguna panadería, por ejemplo, que es muy común hoy en día, y le piden un café para llevar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, me venden el café y yo estoy viendo que tomaron ingredientes, que lo pusieron en una máquina, que están viendo a ver si sale bien o no, que están poniendo una medida de lo que es café, una medida de leche, por ejemplo. Me dicen si quiero azúcar, me cobran, etc. En este caso, el flujograma es más claro, el flujograma presenta mayores elementos, ¿sí? Y lo que quiero señalar aquí es que en la medida en que nosotros lo hagamos al flujograma lo más completo posible, también el mismo va a ser lo más claro posible de ser interpretado por cualquier actor que tenga que ejecutarlo al proceso. Y en este sentido voy a simplemente hacer un pequeño comentario. A mí me ha tocado asesorar algunas organizaciones sobre el diseño de sus procedimientos, y ahora nos da un poquito el tiempo, voy a tratar de mostrarles un caso particular, puntual, y en donde nosotros tuvimos que ir al empresario y decirle, bueno, ¿y cómo hace esto usted? ¿Y cómo comienza el proceso? Bueno, yo comienzo haciendo esto, ¿sí? Yo busco esto primero, peso los ingredientes. Si voy a hacer este producto, por ejemplo, tengo que combinar este ingrediente con este, con este y con este. Si voy a hacer este otro producto, tengo que combinar este ingrediente, este y este, y así sucesivamente. Eso, por ejemplo, cuando hablamos de producción. Después los tengo que combinar, los tengo que poner en esta mezcladora, tengo que aplicar esta operación. Una vez que la masa o el elemento que estoy trabajando toma cierta forma, cierta consistencia, ¿sí? Tengo que continuar haciendo tal otra actividad, y así sucesivamente. Entonces, cuanto mayor grado de detalle tenga el flujograma, como así también el otro elemento, y aquí voy a mezclar un poco los conceptos, simplemente para que ustedes se ubiquen conceptualmente. Cuando hoy nosotros comenzamos, ¿sí?, el transcurso de lo que es esta clase, les pregunté acerca del último tema que nosotros habíamos desarrollado la clase anterior. Ustedes me hablaron de que, bueno, que eran estructuras organizativas, se acordaban un poquito de lo que era un organigrama, no se acordaban lo que era el segundo elemento de ese concepto, que son los manuales, pero hicimos una breve referencia sobre los manuales de organización o manuales de misión y funciones. Entonces dijimos, bueno, este concepto de estructuras organizativas tiene dos elementos, ¿sí? Por un lado, el organigrama, y por otro lado, el manual. Los dos tienen que ir unidos, ¿sí? Si hago uno, el otro tiene que ir indefectiblemente. No puedo decir que voy a diseñar la estructura organizativa de una empresa y solamente hago el organigrama. Bueno, y los manuales tienen que ir acompañando también, ¿sí? Entonces, es como que yo quiera comer un pebete de jamón y queso y solamente compre el pan. ¿Y el jamón y queso?
Nunca voy a comer pebete de jamón y queso si no compro el pan y el jamón y el queso. ¿Sí? En este caso pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de procesos organizacionales, también tenemos los mismos dos elementos. Los mismos dos elementos significan la parte gráfica, que es la que estamos acá trabajando, ¿sí? Sobre la que estamos en este momento analizando, y la que vamos a analizar ahora en un momento, que son los manuales, ¿sí? De procedimientos. Eso tiene que quedar muy claro. Cuando hablamos de estructuras organizativas y cuando hablamos de procesos organizacionales, hablamos de conceptos que, si bien son particulares, ¿sí? En ambos casos, en ambos conceptos tenemos los mismos dos elementos. Una parte gráfica, que en uno lo llamamos organigrama, en el otro lo llamamos flujograma, y una parte escrita, que en uno lo llamamos manual de misiones y funciones y en el otro lo llamamos manual de procedimientos. ¿Esto queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Para todos quedó claro? Sí. Bien. Profe, Escucho. le consulto. Cuando usted hacía referencia sobre las formas de las normas ISO para la elaboración de un flujograma, en este ejemplo, el paralelogramo y el octágono hacen referencias al que vendría a inspeccionar y operar. Sí. Sería el círculo dentro del cuadrado. En este caso particular, fíjate que, y vamos por partes para poder detectarlo claramente, no asociamos, aunque podría serlo, no asociamos directamente a que, por ejemplo, el cuadrado o rectángulo sea una operación y en este caso la otra figura geométrica sea la de control, ¿sí? Porque fíjate que ahora vamos a leer e incluso hasta presenta confusión. Y ese era otro de los sentidos que yo buscaba con este ejemplo, ¿sí? Que cuando nosotros usamos los símbolos, nosotros tenemos que tratar de seguir una misma línea, en el sentido de que cuando utilizamos un círculo para representar una operación, cada vez que yo tengo una operación, voy a dibujar un círculo. No voy a dibujar un cuadrado, no voy a dibujar un rectángulo, no voy a dibujar un octógono, no voy a dibujar un paralelogramo, no voy a dibujar nada raro, ¿sí? O no sé, un óvalo, ¿está? Cuando hablo de operaciones, voy a graficar siempre un círculo. Cuando hablo de controles, voy a graficar siempre un cuadrado, por ejemplo, o un rectángulo, ¿sí? Cuando hablo de operaciones y controles al mismo tiempo, entonces ahí sí voy a graficar, por ejemplo, el cuadrado y adentro el círculo. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? Sí. Si yo no sigo esa misma lógica, va a pasar lo que estamos visualizando aquí. Por eso todo esto representan los errores, las inconsistencias, los problemas que nosotros podemos encontrar en el proceso. Que aunque la descripción, como podamos ver aquí, se realice correctamente, la representación gráfica puede presentar problemas de inconsistencia en la interpretación de lo que significa. Como por ejemplo lo que vos me mencionaste. Profe, entonces si estamos hablando de que el cuadrado es la operación, y por lo tanto el paralelogramo va a tener que ser el control. Y fíjate que no llega a ser el control lo que estamos también visualizando como un paralelogramo. Incluso hasta estamos visualizando un octógono, ¿sí? Estamos visualizando cuadrados, estamos visualizando rectángulos, estamos visualizando distintas formas que uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que hace cada uno? ¿Hacen cosas distintas? ¿Todos hacen lo mismo? Y cuando quiera graficar entonces
control, por ejemplo. ¿Cómo lo grafico? ¿Sí? Por eso tiene que ser consistente, o tienen que ser consistentes las figuras que nosotros utilicemos para cada cosa dentro del flujograma. Entonces, fíjense que aquí habla de distintas áreas, el jefe de cocina, que recolecta los reportes de pedidos de insumos, de acuerdo al menú que se elaboró ese día, o a los distintos menús que se elaboró en el día. Prepara el listado de lo que hace falta dependiendo de lo que esté en stock. El jefe de operaciones agarra y realiza las proformas a los proveedores seleccionados, ¿sí? Tomando esa lista de pedidos que hizo el jefe de cocina. Envía los reportes de los pedidos del jefe de cocina con las respectivas proformas. ¿A dónde? A la presidencia, en este caso. Este presidente recibe los reportes, compara los precios, ¿sí? Y aprueba o desaprueba. En el caso de que no apruebe, otra vez vuelve al jefe de operaciones y hasta puede volver al jefe de cocina incluso, ¿sí? Si vuelve al jefe de operaciones, dice, bueno, elaborame nuevas proformas, ¿sí? No él, sino elaborame nuevas proformas en el sentido de pedirle a los proveedores nuevas proformas, ¿sí? O buscar otros proveedores. En el caso que me diga sí, aprueba, entonces envía la información a contabilidad para la aprobación de la compra, contabilidad recibe esa aprobación y ejecuta la compra, ¿sí? Recibe la factura, perdón, de acuerdo a las normas y de acuerdo a lo que se solicitó. Si está todo ok, es decir, se aprueba esa factura, realiza el comprobante de pago, ¿sí? Si utiliza algún medio electrónico, con el medio electrónico, si utiliza un cheque, con el cheque, si utiliza efectivo de forma naturalmente que disponga del efectivo, ¿sí? Realiza el asiento contable y esa es la finalización. Y fíjense que este proceso tiene que ver con simplemente el pedido de insumos para ser adquiridos, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que identificar lo que se denomina el mapa de procesos de la organización, ¿sí? ¿Cuál es mi mapa de procesos en mi organización? Bueno, el mapa de procesos va a estar constituido por el conjunto de procesos que forman parte de la organización, ¿sí? En este caso, fíjense que el proceso es de pedido de materiales, por ejemplo, por darle una denominación o un nombre concreto. También tenemos el proceso proceso también de compras, también se denomina. Pero tenemos el proceso de compras, como en este caso, de pedido de materiales. Tenemos el proceso de producción. Tenemos el proceso de venta. A su vez, el de ventas puede ser el proceso de ventas tradicional, ¿sí? Como hoy señalaba el compañero Cristian acá. Decía, yo me voy a comprar a la tienda física la indumentaria que yo necesito. Bueno, ese es un proceso de venta. Pero puede haber otro proceso de venta que sea el del canal e-commerce, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy en una plataforma virtual, estoy, por ejemplo, vendiendo a través de Mercado Libre, ¿sí? Por lo tanto, yo ahí tengo otro proceso, que puede tener particularidades y en algunos casos ser parecido al proceso de venta tradicional, pero en muchas otras cosas es diferente, ¿sí? El proceso de postventa. ¿Y qué pasa si yo lo que vendo no son, por ejemplo, indumentarias, sino vendo automóviles o vendo motos? ¿Sí? Como tiene la característica de ser un bien durable, ¿sí? El cual se somete luego de ser utilizado por parte del cliente a distintos tipos de mantenimientos que se requieren, bueno, el cliente me va a tener que traer la moto o el auto cada cierto periodo de tiempo o cada cierta cantidad de kilómetros para que yo lo revise, le haga controles, le cambie los fluidos que tenga que cambiarle, etc. ¿Sí? Entonces ahí tengo el proceso de compras, que incluso no todos
los insumos se pueden llegar a comprar de la misma manera. En algunos voy a tener que tener alguna relación especial, muy específica con un proveedor, ¿sí? Sobre todo cuando el insumo es crítico, ¿está? Como decíamos hoy, o les daba el ejemplo del queso, ¿sí? Yo le cambio el queso mozzarella a mis clientes y ellos se dan cuenta de que la pizza no es la misma y me lo reclaman, me lo reclaman, me lo hacen saber. Che, la pizza no tiene el mismo sabor que antes. ¿Qué pasó? ¿Qué le pusiste? ¿O qué le sacaste? Porque lo primero que piensa el cliente es que yo estoy bajando la calidad del producto. Y muchas veces no estoy bajando la calidad, estoy probando otro insumo, ¿sí? Que puede tener la misma o hasta a veces una calidad mejor, pero que el cliente no lo percibe como tal, ¿sí? Tengo el proceso de ventas, como les decía, tengo el proceso de postventa, tengo el proceso de, por ejemplo, calidad o el proceso de auditoría, en donde tengo que revisar los procesos, tengo que revisar cómo reviso los procesos, ¿sí? Tengo que revisar ciertas operaciones, eso es auditoría, por ejemplo. Tengo que, por ejemplo, en el proceso de producción, un subproceso o un proceso específico que es el de calidad. Bueno, ¿cómo se lleva adelante el proceso de calidad? Sobre calidad también vamos a hablar más adelante. Así que fíjense que el mapa de procesos a mí me dice todos los procesos que forman parte de mi organización. Y en este sentido, por supuesto que en algunos casos pueden ser igual, parecidos o iguales, ¿sí? El proceso de, por ejemplo, de un supermercado con el de un sanatorio, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, profe, pero el sanatorio también necesita insumos. ¿Y qué insumos necesita? Bueno, guantes, guardapolvos, ¿sí? Estetoscopios, alcohol, gasa, papel, etcétera, etcétera. Todos esos son insumos del sanatorio. Y de un supermercado, y también el supermercado también necesita papel, por ejemplo, necesita comprar todos esos insumos que mencionamos, algunos otros, ¿sí? Pero después el proceso productivo va a ser distinto. El proceso de venta va a ser distinto. Ustedes no se van al médico como se van al supermercado. El proceso de postventa va a ser distinto. Y si el médico me dice, me revisa, me dice usted tiene tal problema, bueno, va a tener que irse a un sanatorio, va a tener que irse, perdón, a un laboratorio, va a tener que hacerse estos análisis, tiene que ir a una farmacia, tiene que comprar estos medicamentos y venga a verme la semana que viene. En un cambio, en un supermercado, yo me voy, compro leche, queso, huevo, aceitunas, aceite, listo, me voy a mi casa. Llegué a mi casa y me di cuenta que la leche estaba vencida. Vuelvo a la empresa, vuelvo al supermercado, me cambian la leche que está vencida. ¿Se entiende hasta acá? Sí, pero... Acá tenemos otro ejemplo de elaboración de pan, muy sencillo también, ¿sí? Y de vuelta, fíjense que aunque yo lo dispongo de una manera distinta, antes en el primer caso yo lo disponía de manera vertical, acá lo estoy disponiendo de manera horizontal, estoy mostrando también cada una de las áreas, pero fíjense que de vuelta lo que señalaba la compañera anteriormente, ¿sí? Los elementos que estoy mostrando por ejemplo, en la gráfica, son todos iguales, entonces digo, hay todas operaciones. Y sí, me pongo a mirar, son todas operaciones, no hay ningún tipo de control. Entonces, en algún momento no se controla que la elaboración del pan esté en condiciones de ser comercializado, por ejemplo. ¿Sí? Porque ahí habla de recepción de los ingredientes necesarios, se da forma a la masa según el tipo de pan, eso en el área de mezclado. Se mezclan los ingredientes y se forma la masa, se deja reposar la masa, después se hornea, se enfría, se decora el pan, se lo empaca y fin, chau, se lo vende. ¿Y en algún momento alguien controló
que la masa esté en las condiciones que tiene que estar para poder ser metida en el horno, que lo que se coció en el horno sea el tipo de textura, olor, sabor que uno esperaría de un pan, el empaque es correcto, estamos empacando en el tipo de packaging que corresponde, estamos poniendo el pan en cualquier lado. ¿Lo dejé enfriar el pan o no lo dejé enfriar al pan? ¿Qué pasó si no lo dejé enfriar? Lo saqué directamente del horno y se lo di al cliente. ¿No hay ningún tipo de problema? Fíjense que hay muchos puntos en los cuales nosotros tenemos que decir, acá no hay un control, acá no tenemos que poner un punto de control, acá no tenemos que poner una nueva operación, acá no tendríamos que agregar que haya demora, por ejemplo. Acá no tenemos que hacer una espera, acá no tenemos que archivar, que almacenar de manera transitoria o permanente esto que producimos. Acá otro ejemplo, con una cuenta de Gmail, ¿sí? Voy a pasar de largo porque ya nos está quedando poquito tiempo. Y como les decía, este concepto se compone de esta segunda parte que es el manual. En el manual yo lo que hago es redactar, ¿sí? Redacto, escribo. Todo eso que yo lo vi en forma gráfica, lo llevo a una escritura documental, ¿sí? Lo llevo a un estilo narrativo, en donde voy contando cómo va sucediendo, ¿sí? Cada una de esas operaciones. Por eso es un medio escrito, es un documento escrito que sirve como medio de comunicación, para transmitir cómo se van dando todas esas operaciones y quiénes son los que van participando de esas operaciones. ¿Sí? Esto permite mirar, observar toda la organización, ¿sí? ¿Quién es el primero que participa? ¿Quién es el que luego toma contacto con el insumo? ¿Quién es el que lo vuelca después al proceso productivo? ¿Quién es el que está involucrado en el proceso productivo? ¿Quién es el que termina controlando si ese proceso productivo se llevó adelante de manera correcta? ¿Quién es el que termina entregándole el producto al cliente? ¿Sí? Precisa todas las operaciones, las funciones, como dijimos, en cada área, ¿está? A efectos de encontrar los errores que se puedan visualizar, tanto de manera gráfica como de manera escrita. Por supuesto que está relacionado a la estructura orgánica. Absolutamente. Absolutamente. Si tenemos estructura orgánica, tenemos que tener procedimientos. ¿Sí? Si no tenemos estructura orgánica y tenemos procedimientos, estamos en un problema. ¿Sí? Porque, ¿de qué manera yo sé qué es lo que tiene que hacer un área? Con la estructura orgánica, ¿sí? Con el organigrama y con los manuales de misión y funciones. Esos manuales de misión y funciones, vuelvo a insistir, nos dicen el qué tenemos que hacer. El cómo lo tenemos que hacer, me lo dice el proceso organizacional. ¿Con qué cosas? ¿O con qué elementos? Mejor dicho, con el flujograma y el manual de procedimiento. ¿Sí? Por supuesto que permanentemente le brinda información a la organización, porque muchas veces decimos, bueno, yo quiero obtener información acerca de cuántos kilos de pan, supongamos que soy una panadería, cuántos kilos de pan yo puedo producir con 100 kilos de harina. ¿Y quiénes son los encargados de producir el pan? Bueno, la harina entra por acá, se le suma agua, huevo, después se obtiene una masa y después de esa masa se termina cocinando, pero resulta que la mitad de lo que cocinamos terminamos tirando siempre porque nos olvidamos, ponemos el horno muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, pero estos 100 kilos de harina a mí me tendrían que producir 80 kilos de pan. Y estoy produciendo 80 kilos de pan, pero estoy tirando 40, pues los otros 40 se me quemaron. ¿Sí? Y por supuesto funciona como venimos diciendo, como un medio de relación, de coordinación, de vinculación con otras áreas.
sin ningún problema, sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Porque va diciendo a cada uno qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. ¿Se comprendió esto, chicos? ¿Se alcanzó a entender? Sí, profe. Sí. Nuestro próximo trabajo práctico va a tener que ver con este tema, ¿sí? Con estos dos temas. Y voy anticipándome a que en este segundo cuatrimestre vamos a ir produciendo pequeños cambios en lo que significa el dictado de las clases, ¿sí? En la clase de hoy particularmente yo no voy a tomar asistencia, ¿sí? Pero a partir de la siguiente, esto por el hecho de que tuvimos que modificar el horario, pero a partir de la próxima clase sí vamos a empezar a registrar, más que tomar asistencia, perdón, a registrar quiénes son los alumnos que se conectan, ¿sí? Y vamos a dedicarle unos minutos también sobre todo los últimos minutos de la clase, cuando presentemos el trabajo práctico, a explicar qué es lo que pretendemos que los alumnos realicen en el trabajo práctico, ¿sí? Porque se presentan muchos errores y muchas veces percibo que esos errores son de interpretación de la consigna. ¿Estamos? Entonces, le vamos a dedicar unos minutos a lo que representa el trabajo práctico para explicarlo de qué se va a tratar y cómo lo tienen que ir realizando, ¿sí? Así que eso quería comentarles, quería transmitirles, para que también, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, lo compartan con sus compañeros, e igualmente la próxima clase vamos a continuar hablando de esto, ¿sí? ¿Quedó alguna duda? No, profe, ninguno. No, no, profe. Perfecto. Les agradezco entonces la buena predisposición para poder estar presentes en la clase de hoy. Esperemos que esta sea la última vez que tengamos que modificar el horario, ¿sí? Y nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves, en el horario habitual. Que tengan todos un buen resto de semana y un muy buen fin de semana. Nos estamos viendo, chicos. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.